Buenas tardes, bienvenido y gracias por su presencia. Esta noche la Academia ha organizado una conferencia coloquio titulada Una mirada a la coyuntura económica actual. Una vez que el conferenciante termine su exposición, si alguno de los presentes desea hacer alguna pregunta relacionada naturalmente con el tema que va a ser tratado, la podrá hacer. Tiene la palabra la secretaria general, ilustrísima señora doña Adelaida Bordés. La Real Academia de San Román de Ciencias, Letras y Artes, ante la realidad inquietante que vivimos debido a la situación crítica en que nos vemos inmersos, en la sesión de Junta de Gobierno celebrada el pasado martes 26 de junio de 2012 y recogida en el acta número 253, acordó la intervención del ilustrísimo señor don Juan Salido Freire, economista y académico de la Real de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras de Jerez, a fin de analizar algunos de los aspectos que tanto nos intranquilizan actualmente. Una vez comunicado el acuerdo, quedó fijado el acto para el martes 13 de noviembre con la exposición titulada Una mirada a la coyuntura económica actual. El señor Salido Freire será presentado por el ilustrísimo señor don Jerónimo Prieto Pontones. Muchas gracias, doña Adelaida Bordés. Tiene la palabra don Jerónimo Prieto Pontones para presentar a la conferencia. Excelentísimo señor presidente, excelentísimo señor vicealmirante, teniente alcalde, ilustrísimas académicas y académicos, señoras, señores, autoridades civiles y militares. Es para mí un honor y una verdadera satisfacción presentar a don Juan Salido Freire con motivo de su conferencia coloquio titulada Una mirada a la coyuntura económica actual. Don Juan Salido Freire es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Antonio de Nebrija de Madrid y diplomado en Alta Dirección por el Instituto San Telmo de Sevilla. Ha realizado el programa de desarrollo directivo en el Instituto de Estudios Superiores de la Empresa de la Universidad de Navarra. Su tesis fin de carrera trató sobre la gestión de la cartera de valores a corto plazo. En relación con su trayectoria profesional, hay que decir lo siguiente. En 1966 ingresa por oposición en el Banco Exterior de España. En 1974 ingresa en la sede central del Banco Atlántico en Barcelona, pasando posteriormente por Jerez de la Frontera y Santa Cruz de Tenerife como director de la oficina principal. En 1981 vuelve a Jerez como director de zona en la Caja de Ahorros de Jerez, donde tras varios años fue nombrado director del área financiera. Con motivo de la fusión con Caja San Fernando, se desplaza a Sevilla en 1993, donde es nombrado subdirector general y posteriormente director general adjunto. En 2009 fue nombrado director general de Cajasol, responsabilidad que mantiene hasta junio de 2012. Es importante señalar que a lo largo de sus 45 años de vida profesional ha podido compatibilizar su trabajo tanto a nivel de oficina como en el área financiera, lo cual no es una cosa muy usual. Ha dado numerosos cursos y conferencias sobre economía financiera en diversas ciudades españolas. En relación con lo anterior dicho sobre el interés que siempre ha tenido en la cartera de valores, tengo que decir que durante 4 años escribió en el Diario de Jerez sobre la coyuntura de la bolsa bajo el título
el porqué del papel. En relación con sus cargos y representaciones, es académico de número de la Real Academia de Ciencias, Artes y Letras de Jerez. Actualmente desempeña el cargo de tesorero de la misma. Es miembro de número de la Cátedra de Flamencología de Jerez y miembro del Colegio de Economistas de la provincia de Cádiz. Sus aficiones son muy interesantes, son la fotografía. Tiene la fotografía, pero él tiene su propio laboratorio fotográfico en el que trabaja tanto con la fotografía tradicional con placas como con la digital. Es autor de 7 libros fotográficos. De ellos puedo citar El mundo guajiro, que es el resultado de un viaje que ha hecho a Cuba. Bueno, él se ha recorrido América, Europa y Asia, ha viajado desde Cuba hasta la India, con lo cual los reportajes que ha podido hacer sobre ese tema, pues la verdad que tienen que ser dignos de admiración. Otro de los libros que tiene de fotografía es sobre la estética del cante flamenco y también imágenes de cómo han tratado los pintores a la mujer fatal. Ha realizado numerosas exposiciones en Jerez, Madrid, Sevilla, Córdoba, Cádiz, etc. Y la otra de las aficiones es el flamenco. Ha sido jurado de numerosos concursos de cante. Ha investigado el flamenco. Ha publicado numerosos artículos y críticas en periódicos y revistas especializadas. Ha estudiado y dado conferencias sobre los diversos aspectos relacionados con el cante y la faena. Bueno, lo dicho es un resumen de su currículum. Ilustrísimo señor don Juan Salido Freire se encuentra hoy en la isla de San Fernando, en la Real Academia de San Romualdo. Por ello puedo decir que está en su casa. Bienvenido. Señor presidente, le agradezco la oportunidad que me ha dado de poder hacer esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, don Jerónimo Prieto. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don Juan Salido Freire para pronunciar la conferencia Una mirada a la coyuntura económica actual. Excelentísimo señor presidente de esta Real Corporación, dignísimas autoridades civiles y militares, ilustrísimos señores académicos, señoras y señores. Quiero en primer lugar agradecer la invitación que en su día me hizo el excelentísimo señor presidente de la Academia, don José Carlos Fernández Moreno, para dar una conferencia sobre la coyuntura económica en esta docta casa. Asimismo, agradecer igualmente las palabras de presentación del ilustrísimo señor don Jerónimo Prieto Pontones, de cuya amabilidad y generosidad han sido ustedes testigos. Gracias, querido Jerónimo, por tan amables y cariñosas palabras. Y antes de entrar en valorar profundamente la situación de la coyuntura económica, permítanme que les haga una reflexión sobre la crisis y la crisis que en este momento tiene no solamente la llamada, digamos, el primer mundo, sino fundamentalmente nuestro país. Hablamos de crisis, pero hablamos de crisis quizás de una manera muy global y muy genérica. Yo me atrevería a decir y calificar que tenemos 4 profundas crisis que se justaponen y se complementan entre sí. No cabe duda que ha habido una crisis del sistema financiero muy profunda que ha afectado al número de entidades financieras que había en nuestro país, hace muy poco tiempo más de 50, y que se han quedado en este momento en torno a 15 y probablemente se reducirá en los próximos años entre 8 y 12 en el número final que pueda quedar. Pero no solamente ha habido una crisis del sistema financiero, sino también hay una profunda crisis de crecimiento y de actividad productiva de nuestro país, como tendremos ocasión de ver profundamente.
también tenemos una crisis del sector público. Hay necesidad de afrontar, para evitar duplicidades y sobrecostes, el ajuste que necesita la reforma de la configuración de las administraciones públicas españolas. Solamente daré un dato. Hay 2.000 ayuntamientos de menos de 1.000 habitantes. Y eso es un ejemplo de que hay que tomar medidas porque, naturalmente, en este momento ese coste es impensable poder tener lo que podríamos llamar un sostenimiento de la financiación de su actividad normal. Y por último, una cuarta crisis profunda, de crisis que yo llamaría social. Tenemos que abordar una reforma del sistema educativo, una reforma del mercado laboral, que aunque ha habido una ley reciente, hay que profundizar en la misma para acoplar nuestro sistema a los países de nuestro entorno y con los que competimos, y finalmente una escala de valores que realmente haga que esa situación donde prácticamente todo el mundo tiene derechos pero pocas obligaciones, habrá que volverla a lo que tradicionalmente, sobre todo los que ya tenemos canas, volver a conceptos como la cultura del esfuerzo, la capacidad de sacrificio, el afán de superación, el deseo de progreso en la vida y dar el máximo de nuestras posibilidades. Dicho esta entradilla, porque muchas veces hablamos de crisis sin detenernos en concretar de qué crisis estamos hablando, paso a continuación a entrar en el debate de la que esta noche yo pretendo trasladarles a ustedes, y es que se lleven una impresión relativamente completa de cómo está nuestra situación y cómo estamos frente al mundo y a nuestro entorno en el que vivimos. Miren ustedes, estamos atravesando una crisis que en una serie desde 1871, es decir, desde hace 141 años, solo se han dado 5 veces. En una primera ocasión, en los años 75, con un proceso profundo de renovación de lo que se dio a llamar la revolución industrial en Inglaterra, que unido a una caída ciertamente brutal de precios de materias primas, especialmente de cereales, ocasionó una profunda crisis. Estamos hablando del Producto Interior Bruto de la Unión Monetaria de 15, es decir, de lo que tradicionalmente fue inicialmente la Comunidad Europea. A continuación, vamos a 1914, recordarán ustedes la guerra del año 14. A continuación, la siguiente sería la crisis del 29 en Estados Unidos y la influencia que tuvo naturalmente en Europa, puesto que la relación de los países, sobre todo especialmente Inglaterra en aquella época con Estados Unidos, era muy importante a nivel de balanza comercial. La siguiente es, en los años 40, la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial. Y a continuación viene lo que estamos viviendo en este momento. O sea que cuando hablamos de qué clase de crisis estamos teniendo, hay que decir que en una serie muy larga, de 140 años, solamente ha habido 5 con estos antecedentes que podríamos decir están en parangón por la caída tan relevante que significa a nivel de los 15, a nivel de 15 países más importantes del comienzo de la Comunidad Económica Europea, la situación actual de caída del Producto Interior. Y la pregunta sería, ¿vamos camino de la depresión y lo que sería más importante, de la estanflación? Es decir, inflación sin crecimiento. Pues aquí tienen ustedes qué pasó en un análisis comparativo, en una crisis también relativamente parecida inicialmente, los años 90, recordarán ustedes los factos después de la Expo, que hubo una crisis muy profunda, inmobiliaria también, y efectivamente los primeros, este eje está en trimestres, aproximadamente 13 trimestres, pues serían 4 por 3 años,
hay una cierta sintonía, armonía, si quieren ustedes, una cierta igualdad en la curva. Pero a partir de ahí, en los años 97, 98, se vuelve otra vez a un crecimiento muy sostenido, que se inicia con el famoso crecimiento de la actividad inmobiliaria, con un crecimiento muy potente, y sin embargo, ahora nos hemos desmarcado de esa actividad económica y se nos ha caído la actividad económica, se nos ha caído profundamente, de tal manera que en este momento hay un decalaje con relación a la crisis anterior, pues nada menos que de 16 puntos. Por lo tanto, es naturalmente una pregunta que hay que plantearse. ¿Vamos camino de la depresión? En la gráfica de la izquierda tienen ustedes, por comparación, la inversión en construcción en el periodo 92-98. El año 92, como digo, se inicia una fuerte crisis, producto de los esfuerzos que se hicieron de la ECO, y inicialmente hay una caída, base 100, durante 11 trimestres, estaríamos hablando de casi 3 años, y a continuación ya viene una recuperación muy importante hasta niveles en el índice de 110. Pues en este momento se nos ha caído la inversión en construcción pues 40 puntos nada menos. 40 puntos es una barbaridad. O sea, en una palabra, está absolutamente bárbaro. Y por otra parte, que sería la segunda reflexión, ¿qué pasa con la evolución de la inversión en bienes de equipo en España? Y esto tiene mucho interés porque es un índice adelantado que nos, digamos, adelanta, valga la redundancia, de cuánto están invirtiendo los empresarios en bienes de equipo para poder relanzar la economía. Pues aquí lo tienen ustedes, la inversión en bienes de equipo en el periodo 90-97 a partir del trimestre 17, es decir, al cuarto año, se inicia con una fortísima recuperación y en este momento está bajando. Es decir, que no hay confianza, sería la traducción, el análisis de esta gráfica, lo que viene a reflejar es la falta de confianza del empresariado en la inversión de bienes de equipo porque no ve en este momento un escenario positivo que le anime a continuar con sus inversiones productivas. ¿Y qué pasa con el complemento? Estamos hablando de actividad económica, estamos hablando de PIB, estamos hablando de cómo se estructuran los crecimientos. La otra pata sería el consumo. Pues aquí tienen ustedes tres curvas, una la del periodo 80-83, que es la azul, que está, digamos, suavemente durante un periodo relativamente largo, de casi 4 años, muy estabilizada y empieza a crecer en los años ya 82, 81, 82. La roja es la del periodo 92-93, que tiene una caída más radical que la anterior e inmediatamente en el trimestre 11, o sea, 2 años, empieza una subida muy relevante y ahora pues lo que tenemos, es decir, una fortísima caída en el consumo de nada menos que 18 puntos y con un escenario de previsiones que es a peor, es decir, una caída del consumo que se corresponde naturalmente con un incremento del paro y con un incremento del desempleo que origina una falta de consumo motivado por, lógicamente, unos menores ingresos. El castigo del desempleo. Aquí tienen ustedes una gráfica de la evolución de los afiliados a la Seguridad Social. Esto tiene interés en el sentido de que es un trimestre respecto al trimestre anterior, esa es la interpretación de esta gráfica, y aquí lo que se pone de manifiesto en los afiliados totales es que no hay ni un solo trimestre que crezca respecto del anterior, es decir, no hay ni uno positivo, no hay ni un trimestre que haga que la afiliación a la Seguridad Social suba. Y esto en un periodo tan largo, pues es realmente de una extraordinaria importancia. Y los afiliados totales anualizados, que es la azul, esta que ya se ve mucha mayor volatilidad, con caídas fortísimas, que se corresponde ya en la gráfica de la derecha, en la evolución de ocupados sobre activos,
Los activos son aquellos trabajadores en edad de trabajar y que quieren trabajar. Y los rojos serían los ocupados, que son en edad de trabajar, que quieren trabajar y que además trabajan, que son cosas distintas. Pues aquí tienen ustedes, estos son periodos pues semestrales, con caídas en el gráfico de barra, pues a niveles casi de 800.000 trabajadores en ese periodo, ¿no? Eso hace que, si unimos a la falta de consumo y a la falta de visión, vamos a llamarlo así, de escenarios positivos por parte del empresariado, que muy probablemente seguirá de forma relevante la destrucción de empleo, que posiblemente superemos los 6 millones de parados finales del 2012, y que además el escenario, y con el mayor respeto para los presupuestos y los que hacen naturalmente las previsiones oficiales, en el 2013 pues probablemente haya una continuación de la caída, porque el escenario que se maneja, y como veremos a continuación, es de que se siga la recesión económica en niveles aproximadamente de una caída del 1,5% del PIB, y por tanto que la tasa de paro, que está en torno al 23%, se llegue hasta el 27,5%. Sin embargo, y en alguna charla que he tenido en la facultad, me gusta poner esto porque la formación diferencial, el paro no es homogéneo, el paro es directamente proporcional a la formación. Y aquí tienen ustedes, me salto los analfabetos que todavía existen, todavía hay, pero bueno, porque es despreciable, ciertamente. Pero la formación primaria, bueno, voy a decir primero que el dato total es el primero que nos encontramos, la barra azul, está en este momento en torno al 23,5-24%. Pero cojo ya la primaria, porque es la primera relevante, ya estamos hablando de niveles de cerca del 40%, con formación base. En la secundaria de la primera etapa bajamos al 32 aproximadamente. En la segunda etapa, es decir, con segunda etapa de formación secundaria, ya baja hasta el 25. En los titulados con formación profesional se baja a niveles por debajo del 20, en la formación superior, es decir, universitarios, por debajo del 20 de manera significativa, y aquellos que tienen el grado de doctores pues no llega a 7 o 8%. Y esto no deja de ser positivo y enlaza con aquella cultura del esfuerzo a la que yo hacía alusión cuando empecé mi charla. El esfuerzo, el sacrificio, la constancia, valores que toda la vida de Dios han sido elementos de progreso, pues en esta sociedad de la cultura de los derechos hay que volver otra vez a incentivar y a proporcionar, sobre todo a la juventud, elementos que le dinamicen y que le hagan ver que la formación no es baladí, la formación es imprescindible en un mercado como el que tenemos para poder seguir adelante. Yo nada más que puedo ser portador, no voy a decir de malas noticias, sino de realidades, porque yo vengo a decir la realidad. Otra cosa será los elementos que, naturalmente, las personas que tienen la responsabilidad de gestionar, pues tomarán unas medidas o tomarán otras. Pero yo no puedo dejar de decir exactamente cómo están las cosas. Y las cosas son estas. La evolución de ventas minoristas, tanto de la general, que la gráfica negra de la primera transparencia, del primer gráfico, pues es que es casi una pendiente, un ángulo de 90 grados, casi. Es muy fuerte la caída. Está la general sin estaciones de servicio, la general del comercio minorista, que esta para mí es muy relevante, y la de la alimentación, pero sobre todo el comercio minorista porque es más global, tiene otros apartados no solo y exclusivamente el de la alimentación, porque la alimentación al final no deja de ser un elemento recurrente, el comer hay que comer. El otro comercio pues se resiente todavía muchísimo más, porque hay muchas cosas que son, no voy a decir superfluas, pero no son, digamos, básicas o de necesidad inmediata. Y el complemento de las ventas minoristas sería la producción industrial, que esto es muy relevante porque al final nos da una visión de cómo está la industria y qué se está haciendo.
y también está, como podrán ustedes ver, excepto un cierto repunte último de bienes de equipo, que son probablemente producciones que a ver si se venden o no se venden, estamos no en el nivel de compra en este caso, sino en el nivel de producción, pues tiene un cierto, pero el resto de gráficos, o sea, perdón, de curvas están prácticamente paradas. Y aquí sí me voy a detener un poco porque esta es una transparencia que conviene meditar. Miren ustedes, la estructura del PIB en España ya hace que podamos decir con rotundidad que España es un país de servicios. España es un país de servicios. Aquí tienen ustedes dónde está el peso de la agricultura en nuestro país, que en este caso está en el 2.7%. El 2.7%. Ya no es una agricultura de la producción, es una agricultura de la subvención. Y la subvención no entra en el PIB, entra solo y exclusivamente en lo que se produce desde el punto de vista del valor de la materia prima. Y obviamente en este momento es el 2,7%. Les diré, porque a efectos simplemente de cultura es conveniente conocerlo, que en el año 70 el peso de la agricultura en el PIB español era del 11%. Hemos bajado al 2,7%. La construcción es el 10%. Aquí está claramente no solo la construcción residencial de viviendas, sino también las del sector público, autopistas, carreteras, etc. Y en este caso, concretamente, se mantiene, desde el año 70, se mantiene. Quizás ha crecido un poco, ha pasado del 8,8% al último dato conocido, el 11%. La industria sí también es muy relevante. España tiene que hacer un esfuerzo extraordinario en reindustrializarse. No lo podemos hacer por industria pesada, obviamente, porque eso hoy día es impensable, incluso por efectos de localización. España está en el sur-sur y por lo tanto no puede ser competitivo en una industria base. Pero sí puede hacer otros procesos industriales, de la agroindustria, por ejemplo, o de la tecnología de alta tecnología, la alta tecnología. Y por tanto, aquí habrá que hacer un esfuerzo importante. Miren ustedes, la industria pesaba en el año 70 el 34% del Producto Interior Bruto. Y en este momento, pues lo que pesa la industria es el 16%. Comprenderán ustedes que la estabilidad en el empleo de un año 70 con un peso entre la agricultura y la industria que entre los dos se iba aproximadamente al 50% del PIB, no tiene nada que ver con lo que hay. En los servicios tiene que haber una volatilidad en el empleo por definición. ¿Por qué? Pues porque si hace un año bueno o hay guerra en el norte de África, los turistas de sol y playa vienen a España, pero si no, pues Túnez, etcétera, 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 que son nuestros competidores, pues nos quitarán una parte de ese. Y por tanto los hoteles estarán menos llenos y por tanto habrá menos actividad económica. Y como esto, cualquier otra cosa. Un comercio que no le vaya bien porque no está, pues cerrará. Y por tanto, eso creo que queda muy claro, que un país donde los servicios tengan este peso tan extraordinariamente elevado va a conllevar necesariamente una inestabilidad laboral relevante. Tampoco quiero dejar de comentar que en el año 70 la agricultura y la pesca ocupaba al 30% de los españoles. La industria al 25%, la construcción el 9% y los servicios el 36%. Pues eso ha pasado lo siguiente. La agricultura actualmente absorbe el 4,5%, es decir, del 30 al 4,5%. La industria ha pasado del 25 al 14%. La construcción se mantiene, se mantenía en la estructura, pues lógicamente se mantiene en el empleo. Y los servicios han pasado del 36 al 74%. Yo creo que esta digamos, visión de lo que hay explica de una manera relativamente sencilla que España ha cambiado una barbaridad en su estructura económica y por tanto tiene una serie de retos que tendrá que asumir. Ha habido países que lo han intentado y lo han conseguido. Finlandia, por ejemplo, ¿no? Obviamente es un país de 5 millones que no tiene nada de habitantes, que no tiene nada que ver con el nuestro, que tiene 44. Y tardó 25 años en hacerlo, pero algo habrá que hacer, porque con esta estructura
es muy difícil crear un empleo y sobre todo un empleo de calidad en la sostenibilidad. Sin duda, exportar es la solución, bueno, al menos una solución relevante. Y de hecho, la evolución del sector exterior español es muy buena. Las exportaciones, la curva roja, y por tanto con una base 100 en enero del 2008, en 4 años, pues estamos en 120 y está muy bien. Hay que decir que el 25% de las exportaciones españolas son coches. Para que sepamos un poco, cuando leamos noticias de que si la Ford o que si tal, aquí hay un efecto de una correlación muy extraordinariamente relevante en cuanto a que los coches inciden muchísimo en la evolución del sector exterior español. Y las importaciones están paradas. Claro, lógico, que el consumo, la actividad económica parada, etcétera, hace que las importaciones hayamos conseguido pararlas, que eso en sí mismo es bueno, lo cual hace que el saldo por balanza comercial de nuestra actividad pues sea positivo. ¿Y a dónde estamos exportando fundamentalmente? Bueno, pues en este momento el primer país importador de España es Estados Unidos. Y además con un crecimiento importante. En base 100 en enero del 2008 y está aproximadamente en 114. Hemos subido 14 puntos la exportación. El siguiente sería la propia Comunidad Económica Europea, lógicamente, nuestros países de nuestro entorno, Francia, Alemania, etc. Y el tercero, Japón. Y bueno, esto no deja de ser interesante porque aquí se recoge en el texto que la prueba de competitividad se ve acompañada por el aumento del gasto de los turistas extranjeros del 13,4%. O sea que una solución muy buena es impulsar, apoyar y entre todos empujar al sector exterior, la exportación. Y además ayuda al rendimiento cambiario. Los costes unitarios, los laborales unitarios, esto es, aquí también creo que conviene mirarse, porque muchas veces las alegrías, en verdad, las alegrías se pagan. Miren ustedes, en el año 90 frente al año 2000, los 10 años, aquí tenemos el incremento de costes laborales unitarios. Es relevante porque es nominal y por tanto refleja muy bien el coste medio, es una foto bastante fiel de los costes de producción unitaria. Pues bien, miren ustedes, ¿quién pagaba, o sea, quién subió más los costes en este periodo de 10 años? Pues el primero fue Alemania, que es la azul. Después fue Francia. Después vino España y finalmente Italia. Prácticamente en 10 años Italia no subió los salarios. Bueno, y del año 2000 a 2010, les recuerdo que el inicio de la crisis fue en 2007 en Estados Unidos con la famosa burbuja de la subprime y después en agosto del 2008 con la caída de Lehman Brothers, el famoso banco que contaminó a todo el sistema financiero mundial. Quiere decirse que durante 5 años España vivió todavía en la ola del crecimiento inmobiliario. Pues bien, ¿quién ha subido más en los últimos 10 años? Pues curiosamente Italia. ¿Y quién va después? España. ¿Y quién va después? Francia. ¿Y quién menos? Alemania. Es decir, que naturalmente ha habido un ajuste de costes y por tanto de salarios de Alemania y de Francia, que después veremos por qué están donde están y por qué están creciendo y por qué no tienen déficit, ¿vale? Pero esto es muy importante porque lo que trato de explicar es que los incrementos muchas veces salariales alegres al final conlleva malas noticias, desempleo, empresas poco competitivas y gente cerrando actividad económica, me refiero a los comercios y a las ventas al por menor. Y aquí lo podemos ver. Es decir, por una parte, me voy a permitir primero hablar de esta gráfica y después la receta de Rubini. Rubini es un economista de moda que fue el que previó, o el primero que le dio una gran
publicidad a la burbuja y a la evolución negativa que va a tener la economía en los años donde no se pronosticaba eso, y él ha dado una serie de recetas que las aclaré, pero me gustaría que viéramos exactamente en este gráfico. Por una parte, en el eje de ordenada tenemos el crecimiento del PIB y en el eje de abscisa tenemos el déficit estructural de cada país. Pues bien, fíjense ustedes que está Alemania y Francia en positivo, es decir, por tanto, en PIB positivo, crecimiento positivo de su economía, y además, por otra parte, con un déficit, o sea, con un superávit del déficit, con déficit que está pegado a cero, o sea, prácticamente despreciable. ¿Quién es el que está peor de todos? Aquí lo tienen ustedes, Grecia, que, bueno, noticia de hoy del telediario, que puede que el viernes, si no paga, tendría que entrar en suspensión de pago y en quiebra. Que probablemente lo haga más adelante, porque lo tiene muy difícil por un déficit estructural tan potente y tan delicado, en el sentido de que absorbe ya incluso las cargas financieras un porcentaje de su presupuesto terrible, y a lo mejor una de las soluciones que tiene es salirse del euro y defenderse con una fortísima devaluación y luchar ya por su cuenta. Pero detrás, ¿quién está? Pues están los que todos estamos hablando que tienen que estar, es decir, por una parte Irlanda, por otra parte Italia, por otra parte Portugal y por otra parte España. Y esto es simplemente poner en un eje de coordenadas, por una parte el crecimiento de la actividad económica y por otra parte el déficit estructural. Y cuanto más déficit tiene y por otra parte menos actividad económica tiene, pues son los que se sitúan en peor lugar, como por otra parte ya nos podíamos imaginar. Y ya voy simplemente a una reflexión de Rubin. Rubin lo que dice es una cosa con la que estoy absolutamente de acuerdo, es que no se puede dejar solo la austeridad fiscal, es decir, no es un problema de ajuste fiscal. Hay que ajustar fiscalmente, evidentemente, no se puede seguir gastando más de lo que se ingresa, y eso yo creo que todo el mundo creo que está de acuerdo. Pero por otra parte hay que dar unas medidas de aliciente económico, porque solo con la austeridad se muere el consumo, como hemos visto, se muere el aliciente empresarial y se muere la actividad económica. Y por lo tanto no se genera suficiente capacidad para poder hacer frente. España tiene un problema de deuda pública relevante y tiene un problema de carga financiera en el presupuesto relevante. Este año cerca de 40.000 millones de euros. Por lo tanto, suscribo la receta de Rubin, que lo que viene a decir es que retrasemos el objetivo del 3%, que es lo que nos impone Europa, hasta el año 2016, es decir, un poquito de más fuelle para ahora de ordenarnos, que no sea tan radical el ajuste, y por otra parte, más estímulo monetario y más compras del Banco Central Europeo. Tienen ustedes que tener en cuenta una cosa. La Reserva Federal de Estados Unidos, su objetivo como Banco Central es el fomento de la actividad económica. El objetivo del Banco Central Europeo no es el crecimiento de la actividad económica, es el mantenimiento de la inflación. Política dictada por el Bundesbank, evidentemente influenciado, porque una parte significativa de las razones y las causas de su desastre en la Segunda Guerra Mundial viene de un efecto de inflación tremendo que hizo que determinados planteamientos de partidos que después posteriormente llevaron al desastre, pues se fomentó como consecuencia de una inflación galopante. Y hay tal pánico a la inflación que el objetivo del Banco Central Europeo es la inflación. Claro, si a eso los países que tenemos ciertas debilidades estructurales no nos dan un poco de fuelle, pues entonces es que no podemos. Es que es una pescadilla que se come la cola de corta, no hay consumo, no hay inversión en bienes productivos como hemos visto anteriormente, y es una
dinámica de pescadilla que se come la cola, que es un efecto en círculo no virtuoso, sino perverso. Por lo tanto, desde ese punto de vista, diría que estoy absolutamente de acuerdo con el señor Rubino. También es interesante valorar cuidar la financiación. Esto es, dicho un poco quizás en palabras más entendibles, el efecto del desapalancamiento, es decir, el efecto de quitar deuda, de toda la grasa de deuda que nos hemos puesto, todos, y hemos dicho, bueno, pues esto no puede seguir así. Uno en su casa, ya, aquí lo tienen ustedes en el gráfico de izquierda, donde ponen los hogares. Los hogares han pasado, en el año 9-10, el crecimiento sería un incremento de casi 6 puntos de PIB y ahora baja, con lo cual lo que hace es, al ser positivo por sobre cero, quiere decir que reduce la deuda. Por tanto, los hogares han reducido la deuda y además, muy importantemente, fue el que más redujo. También es verdad que, claro, con tantas personas en el desempleo, pues la capacidad de pago se ha venido a menos. Pero esto es el efecto, digamos, neto. No es, esto es que se ha pagado, es decir, se ha reducido la deuda neta de los hogares. Y las empresas han seguido ese camino. Las empresas, fíjense ustedes, todavía sigue continuando el desapalancamiento, sigue reduciendo la deuda las empresas. ¿Por qué? Pues porque naturalmente la cifra de endeudamiento tan brutal a la que se llegó en su momento es imposible de mantener en el tiempo. Las cargas financieras que genera son imposibles de mantener en el tiempo. Y todo el que puede lo que hace es reducir deuda. ¿Y quién es el que no reduce deuda? Pues en las administraciones públicas. Pero además de una manera sorprendentemente elevadísima, hasta el punto de que, fíjense ustedes, hasta dónde está. Es un 10% del PIB. Y esto es en los últimos años. Esto es como consecuencia del déficit estructural que hemos generado en los últimos años y el incremento de la carga financiera. No hace mucho, estaríamos hablando de 4 o 5 años, les recuerdo que el diferencial que pagábamos sobre Alemania eran entre 11 y 15 puntos básicos. Entre 11 y 15 puntos básicos. Y hoy estamos pagando, hemos llegado a pagar hasta 650. 650 puntos. Eso significa multiplicar la carga financiera por muchísimo. Y eso es lo que hace que una parte de nuestros presupuestos, entre pensiones, desempleo y carga financiera, estamos ya en el 80% del PIB, del presupuesto. Y esto viene como consecuencia de una parte muy relevante del endeudamiento de las administraciones públicas, lógicamente como consecuencia de los déficits que se están generando en los últimos años. A nivel del Estado, comunidades autónomas, ayuntamientos, etc. Todo el sector público en general. Bueno, atento a la financiación de la banca, es que si no llegamos a tener el balón de oxígeno del Banco Central Europeo en la famosa subasta, concretamente subastaron 500.000 millones, de los cuales el 37% se lo llevó a España, pues se hubiera visto un momento muy delicado, porque les recuerdo que las hipotecas españolas están titulizadas. Y las hipotecas españolas titulizadas tienen vencimientos y hay que hacer frente a todas las, devoluciones que hay que hacer a las entidades europeas, fondos de pensiones, fondos de inversión, que fueron los que suscribieron aquellas titulizaciones de préstamos hipotecarios. Por lo tanto, eso significa que, y aquí lo tienen ustedes, que hay una parte realmente todavía importante. España en el año 12, en este año, ha tenido que devolver 150.000 millones, pero en el año 13 tendremos que devolver 100.000. Y Italia, lo digo por ponernos siempre un poco en comparación con otro país que nos suena, que además encima nos cae bien, ¿no? Porque los italianos son muy nuestros y tenemos problemas muy parecidos. Italia en el año 12 ha tenido que devolver 137.000 millones y en el 13 109.000. O sea, muy parejo con nosotros, en cierta forma. Sí quiero decir, porque es un dato importante,
que ha habido una fuga de capitales en España muy importante. Han salido del orden de 250.000 millones de euros. Esto es una cantidad muy relevante. Y esto viene como consecuencia de un escenario de cierto miedo a dos cosas. Una, a la posible salida del euro, o salida del euro de España como tal, o la desaparición del euro como tal. Son dos cosas. Una, dicho así un poco si quiere frívolamente, que nos echen o que se desintegre el euro. Les puedo asegurar que hace 4, 5, 10 años eso era posibilidad cero. Cero, 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 cero. Hoy hay unas posibilidades. Eso es lo que hace que el papel español tenga 450 puntos hoy de diferencial con Alemania. Una parte del mercado no está conforme con una evolución razonable de esos papeles. Y por tanto hace que muchas, digamos, de los problemas que tenemos en este sentido viene de la mano de una cierta duda de cuál puede ser el escenario de medio plazo sobre el euro como tal y el papel que va a tener en el futuro de España, que podría, lo mismo que Grecia, que es un mecanismo de defensa, también sería muy duro, pero también. Antes no había absolutamente cero de probabilidades y hoy hay unas probabilidades. Esto es un poco técnico, pero no quiero dejar de decirlo, y es que el Banco Central Europeo tuvo necesariamente que poner el tipo del depósito al que remunera el depósito que los bancos nacionales de todos los países, no el Banco de España, sino los bancos y cajas de ahorro y entidades financieras de cada país tenían al depositar los fondos en el Banco Central Europeo y lo ha puesto al 0%. Y era una medida absolutamente necesaria porque los bancos se financiaban y depositaban ese mismo dinero y no lo llevaban al público. Una parte de esa situación viene de la mano de cierta carencia de una demanda solvente importante. Pero por otra parte, también es verdad, y hay que reconocerlo, que es un cierto miedo, por una parte, a la falta de liquidez de la entidad financiera, por aquello que había dicho antes, de la devolución de las emisiones que tienen de titulizaciones de préstamos hipotecarios, y por otra parte, el que sí quieren tener la liquidez asegurada del Banco Central, pero sin embargo no lo quieren trasladar a la economía real. Y esa es una realidad que lógicamente se pone de manifiesto en esta gráfica, que estamos hablando de 700.000 millones de euros, no estamos hablando de cantidades menores. Voy avanzando, escenarios que vamos a manejar. Estas son las previsiones del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional creo que está siendo se está equivocando mucho por una parte y después está siendo, voy a decir, político con comillas, porque está siendo generoso a la hora de interpretar. En cualquier caso, les digo, estos son daños. El 11 lo dejamos porque ya está cerrado y vamos a hablar del cierre del 12, del escenario más que dice el Fondo Monetario Internacional, que está manejando el Fondo Monetario Internacional para el año 13 y después una visión ya más de largo plazo para el año 2017. Simplemente, a nivel de escenario mundial, prácticamente no hay crecimiento en el mundo para el año 13 y algo de crecimiento para el 17, muy modesto. Las economías desarrolladas a corto plazo no van a tener prácticamente crecimiento. Se habla de 2 décimas y yo creo que esto es, en fin, ciertamente el Fondo Monetario Internacional tendría o tiene que ser menos, si me permiten la expresión, menos radical que los analistas privados, porque, en fin, tiene una parte que impulsar, ¿no?, y animar, pero de 1,3 a 1,5 es poco. El 2,6 sí me lo creo más. A lo mejor no llega al 2,6 en el 17, pero sí que parece que razonablemente el ciclo... Miren ustedes, los ciclos económicos tienen cierta armonía. Históricamente siempre tienen una cierta simetría. Por tanto, después de un largo periodo de crecimiento, tiene que necesariamente venir un largo periodo de ajuste.
Hemos tenido un larguísimo crecimiento de 10 años y eso no se puede ajustar en 2. Eso hace falta para quitarse las grasas, para quitarse las ineficiencias, para quitarse las duplicidades, para arreglar todo, no hablo de España, hablo en general, ¿no? Eso se necesita tiempo. Y por tanto, y se estudia con un efecto retroactivo, los ciclos económicos tienen cierta armonía. Tienen cierta armonía. Por tanto, yo pienso que sí, que efectivamente en el año 2017 tiene bastante sentido que ya la economía haya repuntado de manera notable. Un comentario para España. En España se proyecta para el Fondo Monetario Internacional -1,3, es decir, seguimos en recesión, un año más, y posiblemente sean conservadores. Podríamos ver cifras un poquito más negativas. Y, sin embargo, en el 2017 ya es positivo de 1,7. Es un dato positivo, pero les recuerdo que España no crea empleo neto hasta que no crezca entre el 2 y el 2,5. Cuando hablo de empleo neto, quiere decir que habrá, naturalmente, por una parte, actividad económica que genere puestos de trabajo, pero por otra parte, habrá desempleo. Por tanto, para que en términos netos, es decir, la suma algebraica de positivos y negativos sea positivo, España debe crecer por encima del 2%. Por tanto, el escenario de salida es largo. Y esto es el Fondo Monetario Internacional, un organismo que en el fondo son los de la Troika también, son los hombres de negro. Estados Unidos, pues a corto plazo también se mantiene prudentemente. Bueno, vamos a ver ahora cómo lidia el toro el presidente con relación a su situación respecto del Parlamento, porque es mayoría del partido contrario, y vamos a ver el ajuste fiscal que tiene Estados Unidos, porque claro, la Reserva Federal pone alicientes a la economía, fomenta la base monetaria, pero eso hay que devolverlo, hay que pagarlo. Por tanto, vamos a ver cómo torea ese toro que está por ver. Simplemente, bueno, los escenarios de los países emergentes y de China, recordarán ustedes, China crecía en tasa de 2 dígitos, ya está creciendo en tasas más suaves, 8,5, es una actividad importante, pero China tiene necesariamente que seguir creciendo mucho, porque se genera una actividad tan agresiva que si el mundo no les compra, ahí se van a crear unos cuellos de botella de salida de producto terminado, pues, que puede generar cierta problemas. Voy avanzando rápido. Bien, aquí quiere decir que el Fondo Monetario Internacional, como se pone de manifiesto frente a otros organismos, la OCDE, The Economist, la Comisión Europea, etcétera, se ha equivocado bastante, ha sido conservador. Por otra parte, hablamos de más quita, más miedo, estamos hablando de deuda pública. Aquí sí que España, que tenía un ratio de deuda respecto de PIB muy bueno, pues en los 2-3 últimos años se ha deteriorado como consecuencia del fortísimo déficit que se han generado en estos últimos tiempos. Pero aquí lo tienen ustedes, tienen Grecia, que es tremendo, ¿no? Es el 180% de PIB como deuda. Aquí no hace falta ser muy inteligente para saber que si eso tiene una carga financiera, como está pagando aproximadamente el 1000%, con lo cual 1000% quiere decir de intereses, ¿no? De 1000 sobre Alemania, es decir, 10 puntos más que Alemania en concreto, pues eso le generará una carga financiera que se comerá pues el 80% de su presupuesto. Y así va a ser muy difícil que salgan, ¿no? Ya veremos, ¿no? Ahora van a tener que darle de nuevo dinero, pero sería mal camino, ¿eh? Para los que venimos detrás es mal paso. Eso sería muy mal paso que Grecia tuviera finalmente que suspender pagos. Nosotros estamos dentro de un nivel, estamos en el 100. El único problema es que los próximos años se incrementará. Primero porque seguimos teniendo déficit. Recuerdo que hemos conseguido que no sea el 3, que sea el 5, algo, etcétera. O sea, seguimos generando déficit, por tanto generamos deuda. Y encima además con unos intereses muy elevados. Y esto se deteriora. Grecia sin futuro, está clarísimo. La deuda con un déficit primario que genera terrible,
de un nivel ya extraordinario, una deuda brutal, los vencimientos lo tienen ustedes ahí, nada menos que un porcentaje de casi el 6% del PIB de déficit primario, y eso es muy malo. O sea, Grecia lo tiene francamente muy difícil. Algo no cuadra, quiere decir que por una parte las importaciones mundiales sí que tienen cierto freno a nivel mundial, un poco la caída en Estados Unidos también, los humanitarios también, los emergentes un poco, sin embargo las exportaciones no han corregido. Y esto tiene que ver, y paso adelante, con el problema que se pudiera generar como consecuencia de que las exportaciones se paren. Y si se pararan, pues entonces tendríamos naturalmente un efecto brusco en la actividad económica en general, porque al final las exportaciones también son un valor añadido. Esto sí es buena noticia, el apoyo de los bancos centrales. Aquí tienen ustedes los tipos de interés. Los tipos de interés están todos pegaditos al cero. Esto es muy buena noticia. No quiero contarles a ustedes qué pasaría si estuviéramos hablando de tasas entre el 5 y el 8%, que, bueno, todos los que estamos aquí hemos pagado probablemente tasas de 2 dígitos altos, Bueno, pues menos mal que estamos en estos tipos, si no sería prácticamente impensable. Aquí está el Euribor, el Libor en dólares, en libras, en yenes, todos están pegaditos al 0%. Y eso además se va a mantener en el tiempo, y eso sigue siendo buena noticia. Sigue siendo buena noticia. Los tipos de interés, miren ustedes, el CMS, que es el Credit for Swap, o sea, en definitiva, ¿qué se está descontando para los tipos de interés a un año? Pues estamos pegaditos, pegadito al cero. Es la línea roja, pegadita al cero. Estamos en ese sentido muy bien. Eso es muy bueno, porque si los intereses estuvieran en otros tipos, sería terrible, porque no habría manera de... tranquilidad duradera, ¿qué tiempo va a aguantar esto? Pues ya veremos. Lo que sí es verdad es que la financiación a 5 años, que es la línea azul, a 5 años son las dos, pero la diferencia es que la azul es la subordinada y la otra es la senior, que se llama. La subordinada es que es una deuda que tiene por delante una serie de acreedores y por tanto de preferencia de cobro, y esa deuda subordinada por tanto paga más tipos de interés. Bueno, pues hemos llegado a niveles de 600 y pico euros. Ahora estamos en torno a 300, 350 en la deuda subordinada, y en la senior pues en torno a 200 puntos. Esto aquí sé que se está trabajando, porque se leen las noticias y se está luchando contra eso. Se está tratando de trasladar confianza, porque si conseguimos trasladar confianza, pues entonces los tipos de interés van a bajar, naturalmente. He escuchado manifestaciones, creo que ustedes también habrán escuchado, del presidente del gobierno, que estima que debería de estar sobre 200 puntos. El total de la deuda española. Yo creo que eso sería muy conveniente, muy necesario, porque sería un balón de oxígeno, sobre todo para la carga financiera y el impacto que tiene en el presupuesto. Aquí vemos los diferentes países, ¿no? Fíjense ustedes que la parte de la curva negra, y yo soy muy malo para los colores, me parece que es cremita, no sé qué color decirlo. Bueno, pues esto es España e Italia. La negra es España y la color verde, perdón, es Italia. Bueno, pues estamos entre Italia en 200 mucho, España en cerca de 300 y pico. Bueno, y ya después tenemos el resto de países, que es Francia, Bélgica, Italia, Finlandia, que están pegaditos al cero. Claro, es que la diferencia de impacto de la carga financiera es tan terrible que evidentemente hace falta, en este sentido, tirarlos para abajo como sea. Esto es en el 2 años, pero en el 10 años, pues la misma película. España, pues 400 mucho, que ya vemos, Italia un poquito por debajo, y después Bélgica, Francia y Finlandia. Bélgica casi en 100, Francia sobre 60-70 y Finlandia 20-25.
Eso hay que tratar por todos los medios. Voy muy rápido ya. El riesgo europeo, la evolución del sector financiero, aquí se ve claramente el desacople que ha habido entre los índices americanos con respecto a de los europeos. La evolución del sector financiero, este índice de Morgan Stanley ya llega a que la recuperación de la banca americana es relevante, muy importante. Europa intenta tímidamente hacerlo, pero ahí tiene techo, tiene dificultades, y en principio el riesgo, como bien se dice, del viejo continente, de la vieja Europa, sigue siendo un riesgo en sí mismo. También podríamos dar, voy muy rápido, volatilidad bolsa estadounidense. La volatilidad, como saben ustedes, es una medida de desviación típica que tiene interés para ver cuánto se mueven los mercados de un día para otro, etcétera. Puede tener efectos de visión de, es como su propia palabra indica, volatilidad. Europa en las 250 últimas se tiene volatilidad 22, es razonable. El IBEX tiene el 29, tiene bastante más, y por tanto eso lo único que significa es que hay ciertas desconfianzas que en los mercados hace que se muevan bruscamente. Y ya termino esta parte, después me permitiré hacer una reflexión. Decía algo antes, y vuelvo a repetirlo, las materias primas no encajan bien. Hay algo aquí que no cuadra, nos tiene un poco desconcertados. El barril del petróleo sigue carísimo. Hubo una caída, pero sin embargo ha vuelto a subir niveles de 160. Esto significa que algo no funciona, no se puede tener una actividad económica baja, plana, con un barril tan caro. El índice CRB, que es un índice, es la gráfica azul, que es una fórmula polinómica de 19 materias primas, la mayoría cotizando en la bolsa de Chicago, petróleo, metales, granos y productos agrícolas, etcétera, pues tiene una suave tendencia de caída. Las materias primas ayudarían si bajaran, pero en realidad aquí de lo que se trata es de que finalmente, si la economía en el mundo, si la economía en Europa no repunta, y cuando digo el mundo es sobre todo y especialmente por Estados Unidos, que ya veremos, y una suave caída de Asia, pues las materias primas deberían de bajar y todavía no lo han hecho, y eso es un poco delicado. Yo me atrevería, y para finalizar, a hacer una valoración global, ¿no? Y tenía una nota sencilla, y en el fondo lo que vamos a un modelo reformista, o deberíamos de ir a un modelo reformista. Tiene que haber un equilibrio entre las políticas de ajuste y de estímulo a la actividad productiva. Es necesario, no podemos seguir con solo recortar y recortar. Naturalmente un incremento de la productividad para ser mucho más competitivos. La regeneración del sistema financiero no se puede quedar solo en la necesaria capitalización, sino que hay que trasladar el crédito a la actividad económica de la economía real y a las familias. Hay que generar confianza en el futuro, porque confianza significa el incremento del consumo, y a medio plazo también la regeneración del valor patrimonial con el subsiguiente efecto riqueza. Es que en este momento, con una caída de los activos en general, cualquier ciudadano de entre el 30 y el 40%, la verdad es que da un poco de miedo, ¿no? Y esto hay que regenerarlo para que sigamos con la política de que es bueno el ahorro y es bueno tener a lo largo del tiempo un cierto patrimonio. Hará falta una mayor gestión en nuestro entorno, en la Unión Monetaria. España tiene que tener un mayor peso y mayor, digamos, rotundidad en el peso específico que tiene. Y por dar una visión un poco más optimista y que nos vayamos todos con mejor sabor de boca, tenemos que seguir confiando en la gran empresa española. España tiene hoy muchas empresas de primer nivel mundial: Telefónica, Repsol, Endesa, Bengoa,
son empresas se me han venido a la cabeza, pero hay muchísimas más, Inditex, etcétera, son ejemplos de grandes compañías, hoy ya multinacionales, con una gran parte de su cuenta de resultados hecha en los mercados internacionales, y que eso da, con lo cual lo que viene a decir es que tenemos una clase empresarial preparada, potente y competitiva, y después tenemos una juventud, digamos, juventud académica, o sea, una formación universitaria como nunca ha tenido España. Y esa clase, esa capa, mejor dicho, social, tiene que ser muy importante en los próximos años para dar una mayor estructura, un mayor peso al desarrollo económico de España. Y para terminar, decisiones inteligentes y acertadas, porque nos jugamos mucho en este momento. Hay que afinar las decisiones, especialmente ya las de índole público, para que podamos entre todos sacar adelante una situación económica muy compleja y que hace falta mucho empuje. Muchísimas gracias por su atención. Si alguno de los presentes quiere plantear alguna pregunta. Adelante. Yo quería hacer dos preguntas muy breves. Primero, si hay necesidad de tanto crédito para las empresas, el Estado a través del ICO o algún otro, ¿no se podría crear un banco que más que capitalizar a los bancos se dedicara a dar créditos a las empresas? Primera pregunta. Segunda, en la desconfianza hacia el euro, la desconfianza mundial hacia el euro, ¿cuánto tiene que haber los anglosajones con la guerra que hacen de monedas entre la City, los índices de la libra y el dólar para rebajar la credibilidad de la moneda europea? Solo eso. Vamos a ver, por empezar por la primera, respecto de un banco público, la experiencia de la banca pública en España no ha sido muy brillante. De hecho, banco hipotecario, banco de crédito local, banco, ahora de memoria no tendría que buscar más. No, el ICO no es un banco, es un instituto de crédito oficial. Es a modo de banco, pero no es un banco ciertamente. No funcionó bien y yo creo que no quiero con esto pontificar ni mucho menos, pero a mí me da la impresión que no es buena solución. La solución, porque claro, en el fondo, si utiliza criterios de buenas prácticas, en principio no debería de haber una diferencia notable entre una entidad privada y una entidad pública a la hora de concesión de operaciones de crédito. Si lo que queremos es un banco público blandito, con comillas, que sea bizcochable y que gracias a contactos o lo que sea, pues eso tiene las patas cortas, y yo no creo que la pregunta vaya por ese camino. No, pues yo creo sinceramente que yo creo que la banca española ha sido y ha demostrado ser, desde el punto de vista de su eficiencia, una banca muy competitiva a nivel mundial, y la gran banca española sin duda de ninguna lo es, y ahí tenemos las cuentas de resultados y ahí tenemos el posicionamiento en los rankings, al menos de los dos grandes, y yo creo que son entidades absolutamente solventes a la hora de enfocar una, digamos, necesidad empresarial razonable. Otra cosa distinta, que eso habría que ponerse en la coyuntura actual, es si realmente cuando hablamos de empresas estamos generalizando, y hay empresas buenas, y de hecho antes he hecho una alusión a ese parque empresarial español súper pata negra que hoy es a nivel del mundo en sus sectores. El sector construcción, hoy España prácticamente se ha convertido en la potencia número 1 y la echada pata a Francia. Las grandes compañías constructoras españolas, FCC, ACS, Ferrovial, etcétera, hoy compiten en el mundo, pero de tú por tú con las más importantes empresas.
digo que ese tipo de compañía, bien capitalizada, bien gestionada, etcétera, yo no creo que tenga problemas a la hora de... El fondo de la reflexión sería, ¿la empresa española se ha capitalizado suficientemente como para que pueda razonablemente asegurar la devolución de sus operaciones crediticias? Esa sería la gran pregunta. Porque muchas empresas se han creado, sobre todo en los últimos 20 años, con poco capital, con mucha, digamos, liderazgo por parte del empresario, con mucha ilusión y con una, vamos a decir, coyuntura favorable para la hora de conseguir operaciones crediticias. Ahora nos encontramos en el lado contrario. Es decir, yo conozco algo, está 45 años, alguna experiencia tengo. En la banca hay una guerra interna de toda la vida entre la parte comercial y la parte de riesgos. Cuando el crecimiento económico es muy potente, la parte de riesgos se diluye. ¿Por qué? Porque todo el mundo está en una ola que lleva favorablemente a la concesión de operaciones de crédito, a la hora de que en el ranking nos queramos poner por encima y que se facilite toda esa tarea. Por el contrario, cuando pintan bastos y hay una recesión económica, entonces los equipos comerciales se diluyen una barbaridad. El protagonismo nos asumen los hombres de riesgos, los que analizan y valoran riesgos, y entonces anulan a la parte comercial. Como todo en la vida, ni siempre llevan razón los comerciales, ni siempre llevan razón los de riesgo. Por lo tanto, yo más que un banco público, lo que diría es que habría que hacer un poco de mix entre las fuerzas de un sector y la de otro para que sea en fin, valorado con criterios profesionales y de buenas prácticas, pero que también con un cierto nivel de riesgo que ahora quizá se vuelque en exceso la prudencia, demasiada prudencia. Y respecto de la segunda pregunta, y muy rápidamente, yo creo que hoy día, mire, el mercado más importante del mundo es el mercado de divisas. No hay mercado más grande, más profundo y más solvente. Y además, con criterios ya académicos, le diré que es el mercado más eficiente que hay. Para ser un mercado eficiente tiene que tener dos características: que sea multiconcurrente y que sea profundo en cuanto a volumen. No hay ningún mercado más profundo ni más multiconcurrente que el de divisas. Por tanto, es claramente conocido que Inglaterra no quiere el euro, evidentemente, porque dijo que no. Y la parte norte tampoco, algunos de los países nórdicos tampoco. Pero no está especialmente interesado en hundir el euro, para nada. Ellos siguen su vida. Y además, yo estoy absolutamente convencido que aunque quisiera, no puede. Porque los especuladores del mundo de la divisa lo tumbarían. Dicho con el mayor respeto, el Soros de turno lo tumbaría. Ese mercado no es especulativo. Podríamos especular con una acción de chicharro de la bolsa española que con 4 títulos lo podamos mover, pero el de la divisa no. Actualmente España tiene un 1% una parecida a la historia alguna vez, los 300.000 jóvenes en formación, formados en formación universitaria en el extranjero. Países de economías primarias mundiales de desarrollo, como puede ser Noruega, las divisas procedentes de personal residentes en el extranjero suponen un peso importante de su PIB. No recuerdo en torno a cuánto, pero importante. Es previsible, claro, esta gente acaba de salir. Estarán, no, sé que se están colocando en determinados, normalmente en empresas, o en bancos, o en... Es previsible un elemento como entrada de divisas, porque esta gente se coloque, vuelva o retorne el dinero para la familia, con un peso relativamente importante en el PIB, como factor, no sé, corrector a medio o largo plazo. Muy importante, España tiene 1 billón de euros de presupuesto. No considero que en este momento la, digamos, exportación o repatriación de divisas como consecuencia del ahorro de los titulados que se han ido a otros países, no creo que sea muy importante.
Por otra parte, una parte significativa no es que se hayan ido, pues muchos sí, pero es que una gran parte de esa salida vienen como consecuencia de que se han ido a empresas españolas que están en el extranjero, ¿no? O sea que hay muchas. Yo he sido consejero de una, concretamente radicada en el País Vasco, CIA Automotive, que es un Tier 1 para el sector del automóvil, tiene 17 fábricas en el mundo y curiosamente me decía su presidente en una conversación con el consejero vasco de Economía, decía, oye, es que me estás cerrando las fábricas en España y tal. Dice, sí, te estoy cerrando las fábricas porque tengo que competir, pero te estoy exportando la salida de los ingenieros de Deusto al mundo, porque mis fábricas se llevan por ingenieros de la Universidad Española. De manera que ese es un ejemplo de que muchas de esas salidas se hacen a través de empresas españolas. Y en cuanto a es decir, hay una cierta variación entre el perfil del emigrante español respecto a la dependencia de su familia en el país de origen a el universitario español que sale a una empresa extranjera. No se ve en la obligación de esto, sino más bien de vivir, porque el estatus económico de español tiene un sesgo infinitamente más poderoso. Yo soy mi amigo de las fotos fijas. Podríamos calcular el PIB, creo que está ahora mismo en 1,5 billones. Un billón. La deuda de los españoles, sumando la pública y la privada, ¿alcanzaría los 2 billones? Bueno, vamos a ver, aproximadamente el sector empresarial español, permítanme que me equivoque porque voy a decirlo de memoria, pero yo quiero recordar que están sobre 700.000 millones. La deuda del Estado está aproximadamente ahora en niveles de 600.000, ya estamos en 1.300.000, y el de las familias vía titulizaciones, no vía directa, porque los españoles generalmente no se endeudan, pero sí podría estar sobre esa cantidad. Sobre 2 billones. Sí. No se alejaría demasiado de esa cifra. Entonces los intereses de toda esa deuda pública más privada estaría alrededor de los 250.000 millones. Sí, claro. Naturalmente la del Estado ya ha dicho que está sobre 40.000 millones. Sí. Pues nada más. Sí, y además le diré que la deuda de la empresa española es, en términos proporcionales, sobre activos totales medios, esto es información de la Central de Balance del Banco de España, es muy importante. Tenga en cuenta que una gran parte de la expansión española, por una parte, y del incremento de actividad como consecuencia de la compra de grandes compañías, por ejemplo, el Bilbao compró a National, ¿no? Eso es una gran inversión. Pues eso se hace endeudándose, evidentemente. O sea que una gran parte del crecimiento se ha hecho por la vía de la adquisición de compañías, y eso se ha hecho contra deuda. Por lo tanto, en términos proporcionales, porcentajes sobre los totales activos, el endeudamiento de la empresa española es muy relevante. De ahí que yo hiciera la mención, cuando vimos la gráfica, del esfuerzo de desapalancamiento que está haciendo por parte de la empresa española. Porque claro, es que si sigue con esa carga financiera, se le comen los resultados en una coyuntura de recesión como la que tenemos. Muchas gracias. Vamos a ver, una pregunta da un poco de miedo, ¿no? Pero no nos hubiéramos dado los españoles muchísimo, y los griegos, los italianos, todos los países europeos con una crisis profunda, si se hubiera tomado la iniciativa de salir del euro. Vamos, digo que da miedo, ¿no? Porque hay mucho camino recorrido, puedes estar como marginado, ¿no? Pero asumiendo esa salida de dinero del país, ¿no? Por la devaluación, pero te ahorras recortes, te ahorras pobreza, te ahorras un drama social tremendo. Entonces, ¿no hubiera sido mejor, aunque después hubiera que empezar de nuevo de cero? Una pregunta muy importante, no es baladí, no, es una pregunta muy interesante. Vamos a empezar por decir que yo no sería partidario de salir del euro. Lo digo por mojarme.
vamos a ver, desde el punto de vista de que el Banco de España ya no era, como antiguamente, vamos a decir, el defensor de la moneda nacional, porque el euro hizo que se renunciara, por supuesto, como no podía ser de otra forma, a esa exigencia y que fuera el Banco Central Europeo el que gestionase el euro como tal. A España se le impidió, bueno, a España y a todos los países que forman la monetaria, una posibilidad muy usada, que es la devaluación, y muy usada a través del tiempo por parte de España. Recuerdo en la época primera de Boyer, que concretamente hizo una devolución, si no recuerdo mal, del 16%, aproximadamente, ¿no? Es una forma de volver a ser competitivo. Es decir, el ajuste viene como consecuencia de la devaluación. Ahora bien, dicho eso, la devaluación, yo calculo que aproximadamente habría un descenso del valor de los activos del orden del 50%, aproximadamente. Es decir, que una casa que después del ajuste que ha tenido, si nos saliéramos mañana, valdría el 50% de lo que vale en este momento. Un ajuste de activos brutal. Eso de una parte. Y segundo, estaríamos a efectos de competitividad en mejores condiciones, porque pues, naturalmente, si esto vale 4 y mañana vale 2, me lo van a comprar en el mundo. Pero por otra parte, ese ajuste devaluatorio hace que no sea suficiente para ordenar la economía interna. Es decir, que el que estaba endeudado sigue endeudado. La empresa estará en mejor condición de vender, pero no le quita su endeudamiento. ¿Me sigue el argumento? Por lo tanto, yo creo que en este momento España no le puede perder la cara a Europa. Para nada. Porque nos defiende. Una devaluación, aparte de que digamos, la valoración de los activos se reduciría de forma muy, muy, muy notable, nos llevaría a un tipo de interés fácilmente del 15%. Inmediatamente. ¿Por qué? Pues porque si hace una devaluación y te sales del euro, eso no quiere decir que a los 2 o 3 años no vayas a hacer otra. Y por tanto, el tipo de interés se vendría arriba. Inmediatamente. Y yo calculo que sería sobre tasas del 15%. Hoy, una cifra que no nos merece en este sentido el ajuste nada más que en términos de competitividad frente al exterior. Y por otra parte, nos va a reducir el valor de los activos y por otra parte un tipo de interés escandalosamente elevado, no me parece que sea finalmente una decisión. Es académicamente planteable. Es decir, la pregunta tiene todo el sentido, porque eso es lo que hacíamos antes. Eso es lo que hacíamos. Cuando nos desajustábamos, hacíamos la devaluación y volvíamos otra vez a entrar en el camino de la competitividad y otra vez a vender en quizás. Pero claro, no había este pool de naciones, como en la comunidad, que hace que durante estos años nos haya dado una estabilidad en el tipo de interés que ha sido, bueno, una gozada, ¿no? Sobre todo para los que hemos tenido que pagar en algún tiempo la vivienda al 16 y al 18%, que muchos de los que están aquí sentados lo habremos hecho. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias. Muchas gracias y enhorabuena a don Juan Salido Freire por su estupenda, documentadísima y clara y realista exposición, como él mismo al principio la calificó. ¿Las ha dado para pensar? Ha sido una exposición muy preocupante, pero con una lucecita al final de ese túnel que nos ha planteado, que seguro que estos datos no los encontraremos en ningún telediario ni en ningún espacio informativo de ninguna televisión, porque esas realidades son con las que nos manejamos y esa es también la realidad y las circunstancias en las que nos estamos moviendo. Yo interpreto que con un pie al borde del abismo, pero bueno, ahí está esa línea, esa gráfica que estaba muy cerquita del cero, que es lo único que parece que nos puede dar buena esperanza de aquí al año 2017. Antes, por lo visto, no. Gracias también a don Juan por haber atendido las preguntas de todos los presentes.
Nuestra gratitud también por la presencia del teniente de alcalde, don Ángel Martínez, y del excelentísimo señor almirante de Acción Marítima, a todas las autoridades militares que nos acompañan y a todos ustedes. Les anuncio que el próximo acto de la Academia será el martes, día 27, con una conferencia titulada El origen geológico de las Islas Gaditanas. Hasta entonces los esperamos a todos ustedes. Muchas gracias y buenas noches.